Inversiones al Cuadrado es tu espacio de confianza para la educación financiera. Acá abordamos los temas de una manera sencilla, pero también damos a conocer las últimas novedades del mundo inmobiliario. Ariana Rojas, Y Melvin Flores, seremos tus acompañantes para convertirte en un inversionista. iniciamos. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos en un episodio más de nuestro podcast Inversiones al Cuadrado de Prosa Banca de Inversión, un espacio dedicado a la formación y educación financiera, en donde además te mostraremos las tendencias más novedosas del mundo inmobiliario. Te saluda Melvin Flores desde el Centro Corporativo El Tobogán, un inmueble administrado por Prosa Safi ubicado en Calle Blancos. Volatilidad, títulos de renta, fondos de inversión, acciones. Parece que el mundo del mercado de valores tiene su propio idioma. Y cuando estamos dando nuestros primeros pasos para convertirnos en inversionistas, podemos toparnos con este montón de conceptos que nos van a complicar bastante el camino. Hoy tenemos a María Emilia Fernández, gerente general de Improsa Valores, la cual nos va a ayudar a descifrar qué significan cada uno de estos conceptos. Bienvenida, María Emilia, un gusto tenerte por acá. Muchas gracias por la invitación, Melvin. Encantada de estar aquí acompañando. María Emilia, parece que el mundo de mercado de valores tiene su propio idioma y el día de hoy usted nos va a ayudar a descifrar qué significa cada concepto. El primer concepto que tenemos en nuestro glosario es la palabra inversionista. ¿Qué significa? Bueno, un inversionista es un participante muy importante en el mercado de valores. Se refiere a las personas físicas, como usted y como yo, o personas jurídicas, que puede ser una empresa, un gobierno, una institución, que lo que hacen es invertir en títulos valores. Esto es comprar bonos, acciones, fondos de inversión. Y aquí es muy importante que, aunque hay una amplia gama de títulos valores, cada uno de los inversionistas tiene que comprar los títulos valores en función de sus objetivos y de su perfil de riesgo. En ese sentido es muy importante también que se dejen asesorar y que recurran ojalá a un puesto de bolsa autorizado para que lo pueda guiar en ese proceso de inversiones. Exactamente. El segundo concepto que tenemos es la bolsa de valores. ¿Qué significa bolsa de valores? Claro, la bolsa es una entidad o un mercado organizado donde se transan títulos valores. Esto es que se compran y venden títulos valores, lo que ya dijimos, bonos, acciones, fondos de inversión y otros, ¿verdad? Es importante porque ahí se agrupan esa demanda con esa oferta. Entonces permite canalizar de una buena manera lo que son los ahorros a la inversión productiva. Ok. Una palabra que veo que es bastante recurrente son los bonos. ¿Esto qué quiere decir? Claro, los bonos es un activo financiero que se transa en bolsa y es uno de los principales, en especial en Costa Rica y en Latinoamérica. En Latinoamérica son bastante transados lo que son los bonos. Los bonos son emisiones de deuda, entonces se refiere a que una empresa, gobierno, institución emite esos títulos valores y con la promesa de pago de que esos títulos van a ser respaldados por esa empresa. Los títulos valores, los bonos, tienen ciertas características que son muy propias de lo que son los bonos, como por ejemplo, tienen una fecha de emisión y una fecha de vencimiento. Tienen también por lo general cupones, entonces van a tener una tasa facial y una periodicidad de ese pago de cupones, mensual, trimestral, semestral, anual, ¿verdad? Los bonos también van a estar calificados por riesgos, van a tener una agencia calificadora de riesgos que los califica. Y lo que uno conoce desde el inicio es todo ese flujo periódico de dinero y cuándo vencen, ¿verdad? Uno como inversionista de bonos está asumiendo principalmente el riesgo del emisor, el riesgo de quien emite ese bono. Sin embargo, ese no es el único riesgo que uno asume, ¿verdad? Pero ese es el principal riesgo que se asume. Otro concepto que es bastante frecuente es el rendimiento. ¿A qué se refiere? Claro, rendimiento es lo que todos queremos tener y el objetivo principal de todos los inversionistas en bolsa. Es la ganancia que va a obtener el inversionista por su inversión, por los bonos, por los títulos valores, ¿verdad? Es importante también decir aquí que el rendimiento no se limita solo a los cupones o a una tasa de interés o a unos dividendos, sino que el rendimiento va a estar compuesto por los cupones, por los rendimientos que generan las acciones, pero también por ganancias de capital, por diferencias entre los precios de compra y de salida de los activos. Muchas gracias, María Emilia. Hoy les traemos los 10 conceptos más indispensables para conocer en el mundo del mercado de valores. Pero es el momento del vistazo y Ariana ya está lista para presentarnos las tendencias inmobiliarias que más predominan en el Centro Corporativo El Tobogán. Vamos con vos, Ari. Hola Melvin, muchas gracias. Hoy desde el Centro Corporativo El Tobogán te contamos la siguiente tendencia inmobiliaria. ¿Sabías que existen diferentes certificaciones mundiales para asegurar la arquitectura sostenible?
Se trata de la certificación LEED, la cual cuenta con diferentes niveles de acreditación para promover una mayor eficiencia operacional y un menor impacto ambiental. La certificación premia el uso de estrategias sostenibles en todos los procesos de construcción del edificio, desde la adecuación del terreno donde se ubica hasta la eficiencia del uso del agua y energía, la selección de materiales sostenibles, innovación y diseño del inmueble, así como promover la calidad medioambiental interior. El tobogán se posicionó como el primer proyecto corporativo en Costa Rica certificado con LEED Gold, el máximo nivel de acreditación, lo que refleja el compromiso de Improsa Safi con la innovación, la sostenibilidad y la eficiencia energética. Melvin, volvemos con vos para conocer los 10 conceptos más importantes del mercado de valores. Muchas gracias, Ari. Es un orgullo que el Centro Corporativo El Tobogán sea el primer proyecto corporativo en Costa Rica en obtener la certificación LEED Gold, que es la máxima acreditación. María Emilia, seguimos con nuestros conceptos del glosario del mercado de valores y el siguiente sería los fondos de inversión. ¿Qué son estos? Claro, los fondos de inversión es algo muy usado aquí en nuestro país y en el mundo. Corresponde a una cartera mancomunada de inversiones. ¿Qué quiere decir esto? Que varios inversionistas se unen, recogemos dinero de diferentes inversionistas en una canasta de inversiones y esa canasta va a invertir en diferentes tipos de activos según sea el fondo. Cada uno de los inversionistas lo que hace es comprar participaciones, así se llaman los títulos que emite cada uno de los fondos. Y los principales fondos de inversión, hay muchas clasificaciones en función del activo que tiene el fondo de inversión, pero podemos decir en términos generales que tenemos fondos financieros que invierten en activos financieros como bonos, acciones, ETFs y otros, como los fondos Improcash que tiene Improsa Safi, que son los fondos líquidos, que son líderes en el mercado. Y también tenemos otra categoría diferente que serían los fondos no financieros, que el respaldo o la cartera es de otro tipo. Aquí los más importantes en Costa Rica y los más usados son los fondos inmobiliarios. En ese sentido, Improsa Safi es líder en la parte de fondos de inversión inmobiliarios, administrando más de $700 millones en inmuebles y con inquilinos de primer nivel. Okay. El siguiente concepto que nosotros tenemos son las acciones. Creo que cuando escuchamos acciones, la palabra es un poco más famosa. ¿Qué son las acciones, María Emilia? Claro, cuando uno adquiere acciones es también un título de valor que se puede adquirir en el mercado de bolsa. Uno lo que hace es comprar participaciones del capital social de una empresa. Entonces uno ahora es codueño de esa empresa. Las acciones son un título de valor, como bien lo acabo de decir, los que están inscritos en bolsa. Y ahí la rentabilidad de un inversionista va a depender del flujo de dividendos que esa empresa tenga, pero puede o no ser cierto, puede o no tener dividendos. Y de la variabilidad que tenga el precio de esa acción cuando yo la compro y cuando yo, digamos, ya decido venderla, ¿verdad? Entonces ahí eso sería la rentabilidad que el inversionista va a obtener. En Costa Rica, en las acciones, el mercado accionario es pequeñito, el que está en bolsa. Sin embargo, en los mercados desarrollados, las acciones son el principal instrumento que se transa. Ok, llegamos al concepto 8 de nuestro glosario y el siguiente sería los títulos de renta. ¿Qué son los títulos de renta? Ok, bueno, títulos de renta se refiere también a títulos de valores y ahí podemos hacer dos divisiones principales, lo que es títulos de renta fija y títulos de renta variable. Los títulos de renta fija tradicionalmente estamos hablando de bonos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué se llaman títulos de renta fija? Porque ahí yo tengo claridad de todo el flujo de ingresos que yo voy a tener a lo largo de la vida de un bono. Porque vamos a tener una fecha inicial de inversión o de emisión del título. Vamos a tener una fecha de vencimiento donde ahí recuperaremos nuestro principal invertido en función del emisor. Y luego tenemos todo un flujo de cupones que pueden ser semestrales, anuales. Entonces uno cuando invierte tiene ya todo un flujo en su inversión, que es cierto, por eso se denomina renta fija. Claro, la rentabilidad no va a depender solo de ese flujo, sino que depende también de si yo salgo del bono antes del vencimiento, ¿verdad? Entonces ahí depende también del precio de salida. En cambio, la renta variable, ahí sí no tengo esta claridad o certeza de todo el flujo y el instrumento principal de renta variable son las acciones. Entonces, la renta va a depender de muchos factores y no es cierta. Puede depender de las políticas de dividendos de una empresa, de cambios en tasas de interés, ¿verdad? Entonces ahí no es cierta la rentabilidad. Tradicionalmente, la renta variable en el largo plazo nos va a dar, pensando en el mercado accionario, más rendimiento que la renta fija. Sin embargo, la renta fija es más conservadora que la renta variable. Okay. Nuestro penúltimo concepto sería la volatilidad. ¿Qué significa la volatilidad? Muy bien. Ese es un concepto relacionado ya con el riesgo de una inversión.
y se refiere a la variabilidad que va a tener esa inversión en términos de precio. Cómo va a cambiar el precio de ese instrumento o ese título de valor y por ende el rendimiento. Ya eso incluye un poquito de riesgo. Ya cuando hablamos de volatilidad, todos los instrumentos van a tener cierta volatilidad, pero entonces ahí es importante que el inversionista sea bien asesorado y sepa qué volatilidad es la típica que va a tener el instrumento en donde va a invertir y también pueda afrontarla y asumirla. Porque cuando hablamos de volatilidad o cambios en el precio de los activos, cuando la volatilidad es para arriba, todo el mundo la puede asumir. Si yo hoy tengo $100,000 y mañana tengo 120,000, todo el mundo le gusta y todo el mundo se pone feliz. Pero si es para el otro lado, no todo el mundo la puede asumir. Si hoy yo tengo $100,000 y mañana 80,000, no es lo mismo. Entonces el inversionista tiene que ser consciente en un proceso previo a la inversión qué es lo que voy a comprar y qué tan volátil es ese instrumento. Exactamente. El último concepto que tenemos es la palabra riesgo. ¿Qué significa el riesgo y por qué es tan importante? Claro, el riesgo lo que significa es que yo cuando invierto en algún instrumento financiero tengo una expectativa de rendimiento. Y el riesgo lo que dice, o lo que significa, es que esa expectativa puede no cumplirse. Entonces la probabilidad de que esa expectativa que yo tengo en una inversión no se cumpla. Está también asociado con la volatilidad. El riesgo es inherente a cualquier inversión financiera. El riesgo, todas las inversiones financieras tienen riesgo. Por más seguro, no es exclusivo de un riesgo emisor. O sea, normalmente tendemos a decir, bueno, es que si invierto en el gobierno, estoy asumiendo el riesgo emisor. ¿De qué gobierno? Sí, tiene toda la razón, ese es el riesgo emisor. Pero el concepto de riesgo es mucho más amplio porque implica cosas que también son generales para todas las inversiones. Como por ejemplo, no sé, que invertimos en colones y se vino una devaluación. Entonces la devaluación implica ya un riesgo en mi inversión porque ya son menos dólares por la inversión que yo tenía, ¿verdad? Entonces, o la inflación, o cambios en las tasas de interés, o una recesión. Entonces hay cosas que afectan a todas las inversiones y hay cosas que sí son propias ya de una inversión específica. Entonces es importante saber que todas las inversiones en bolsa conllevan algún tipo de riesgo. Y tal vez lo más importante es que uno como inversionista tiene que saber antes de hacer una inversión cuáles riesgos estoy asumiendo y si yo estoy dispuesta a asumirlos. O sea, entonces es importante eso. También hay maneras de mitigar esos riesgos. Digamos, ¿qué puedo hacer yo como inversionista? Si yo tengo solo un instrumento, ahí estoy concentrando los riesgos. Entonces, un concepto clave en la mitigación de los riesgos es diversificar. Entonces, diversificar, no tener todas las inversiones en un solo instrumento, sino tener en diferentes instrumentos. Y en ese sentido, yo los invito a que contacten a un puesto de bolsa autorizado, como el caso de Improsa Valores, y a los asesores de inversiones, a los corredores de bolsa, que lo pueden guiar en ese proceso de inversiones. Excelente, no, sinceramente este mundo, como veo, es bastante grande, ¿verdad? María Emilia, muchas gracias por ayudarnos a descifrar todos los términos del mundo del mercado de valores. Comentarles que a las personas que nos ven que para obtener más información pueden comunicarse al 2284-4384 o muy bien al correo bancadeinversión@grupoimprosa.com. Muchas gracias, María Emilia. Bueno, con mucho gusto, Melvin. Me encantó hoy haber hecho este glosario de términos financieros porque yo creo que es muy importante para los inversionistas que nunca inviertan en algo que no entienden. Lo más importante es, antes de hacer una inversión, conocer de previo en qué estoy invirtiendo y los riesgos que estoy asumiendo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, María Emilia, y a todos ustedes por acompañarnos en un episodio más de nuestro podcast Inversiones al Cuadrado de Improsa Banca de Inversión. Te saludo Melvin Flores desde el Centro Corporativo El Tobogán, un inmueble administrado por Improsa Safi. Hasta la próxima.